Hola, mi nombre es Rodrigo Sandoval y hoy quiero compartir mi análisis cinematográfico y de producción sobre la película La Pasión de Cristo dirigida por Mel Gibson en el año 2004. El propósito de esta intervención es reflexionar sobre cómo el análisis del guión y las decisiones tomadas desde la producción impactaron de forma positiva o negativa cada una de las etapas del proceso cinematográfico: el desarrollo, la preproducción, la producción y por supuesto la postproducción y la circulación de la misma película. Además, analizaremos cómo la polémica que generó esta obra influyó en el éxito, en la taquilla y en el posicionamiento como uno de los filmes o de las películas religiosas más comentadas de la historia. La Pasión de Cristo relata las últimas 12 horas de la vida de Jesús de Nazaret. La premisa central podría resumirse así: entre el amor, el sacrificio humano y cómo puede trascender el dolor y la muerte. Desde el guión, Mel Gibson pues construye una tragedia clásica donde el héroe enfrenta su destino con plena conciencia de sufrimiento. La estructura narrativa es lineal, es intensa, casi en tiempo real. Si Jesús moría o si no, pues se convierte en una experiencia emocional, digamos, para el espectador. Desde el punto de vista de la producción, esta lección narrativa implicó un trabajo mucho más técnico, exigente: la iluminación, los escenarios reducidos, una cámara que se mantiene muy cerca de él, transmitiendo, digamos, todas las emociones a través de lo visual. El concepto de lo visual de la película pues muestra un realismo extremo. Digamos que utiliza la violencia no solo como un recurso narrativo, sino como una metáfora, donde cada herida, cada gesto, cada silencio, digamos, eh, da para que el personaje pues se exprese de una mejor manera. En cuanto a los diálogos, pues estos diálogos son muy mínimos, digamos que no encontramos grandes diálogos. La fuerza de la historia no está, digamos, en las palabras, sino en la gestualidad y el dolor físico del protagonista. Muchos planos contemplativos, muchos planos especiales que hacen de esta película pues que tenga todo este tema social, ¿no? El actor Jim Caviezel pues fue fundamental por toda la transformación física que tuvo. Digamos que lo que transmite también con la mirada fue muy importante. El uso de una respiración y de que siga como tan al pie de la letra de la línea del guión fue muy resaltable. Y los personajes secundarios, digamos, como María, Judas, Pilatos, pues funcionan como contrapuntos muy simbólicos dentro de la escena. María representa más hacia la humanidad, Judas la culpa y Pilatos pues una ambigüedad muy política y religiosa. Algunos críticos señalan que los personajes secundarios pudieron haber tenido un mayor protagonismo y una mayor profundidad dramática. Sin embargo, pues esa lección eh, es coherente, digamos, con la visión del director. Toda historia gira en torno al dolor, al sacrificio y la redención, y pues todo esto gira en torno a Jesús de Nazaret. Una parte fundamental de, digamos, el análisis que logro realizar es, digamos, pues se basa en la polémica. La película fue acusada de ser de antisemitismo y de mostrar una excesiva violencia. Como productor, digamos que esto es clave porque las controversias de cierto modo pueden afectar directamente la circulación de una obra, de una película en este caso. Pero digamos que curiosamente, en este caso de la Pasión de Cristo, eh, la polémica pues se centró más digamos que fue como un motor de promoción, y algo que buscaba el público era ver, digamos que una película de la que todo el mundo hablara, y esto digamos que de cierto modo se logró. El resultado pues fue más de 600 millones de dólares recaudados en taquilla a nivel mundial, superando absolutamente todas las expectativas, con un fenómeno cultural y artístico y mediático muy, muy importante. Otro punto importante, yo creería que el tema de los derechos de autor y la financiación. Mel Gibson financió el proyecto, dada su larga trayectoria también como actor y como productor, pues a través de su propia productora Icon Productions.
eh, invirtió alrededor de 30 millones de dólares de su propio dinero para la producción de la película y creo que logró algo muy importante. Eso le permitió pues una libertad creativa cuando el propio director pues es quien financia el producto, pues al final tiene como esa ventaja. Aciertos, una visión autoral coherente que digamos no se somete a los estudios tradicionales de producción. El guión realmente determinó cada decisión técnica durante la preproducción. La película se rodó en los estudios en Italia con dirección de arte impresionante, inspirada pues en Jerusalén, unos escenarios eh, muy precisos para este tipo de producción. La decisión de no filmar en arameo y en latín pues fue arriesgada, pero le dio autenticidad a la historia y pues una atmósfera única. En la producción los efectos prácticos, el maquillaje también fueron claves para recrear el sufrimiento sin recurrir a lo digital. Eh, para mí estuvo a la altura y en la postproducción pues la edición, la banda sonora intensificaron mucho más la experiencia emocional del espectador, esa parte sonora que es tan importante en este tipo de películas que transmiten la emoción en cada segundo suma muchos puntos. Y en cuanto a la circulación pues Gibson tomó un camino alternativo, no dependió de los grandes estudios, distribuyó el film a través de redes religiosas, de circuitos independientes y con esto pues logró demostrar que el cine independiente puede tener impacto global cuando la historia conecta emocionalmente con el público. Si esto se logra, no es necesario requerir a grandes estudios de producción en cine, ¿no? En conclusión, pues La Pasión de Cristo es un ejemplo perfecto de cómo un guión sólido y una visión autoral bien definida puede trascender las barreras del mercado y por ende de la crítica. Digamos que desde la mirada del productor, el proyecto muestra cómo una lectura profunda del guión permite también diseñar una estrategia de producción coherente, donde cada una de las etapas responde a una intención estética y por supuesto a una intención emocional. Más allá de la polémica que se pudo generar en torno a la película, la misma redefinió los límites del cine religioso y del cine independiente, demostrando que el arte, la fe y el riesgo pues pueden convivir en una misma obra cinematográfica. Bueno, soy Rodrigo Sandoval y esta fue mi reflexión sobre la Pasión de Cristo desde la mirada de un productor audiovisual. Muchas gracias.